La Ouija de Barranca Seca. Esa noche acepté acompañar a mis amigos a la casa abandonada de Barranca Seca, en la Magdalena Contreras, para jugar a la Ouija. Decían que ahí vivía antes un brujo, que en la pesada mesa de roble de su estudio habían hecho trabajos que nunca se cerraron. La mesa estaba cubierta de polvo, excepto por un círculo perfectamente limpio en el centro, como si alguien hubiera movido algo ahí unas horas antes. Mientras acomodábamos el viejo tablero de madera, uno de los muchachos dijo en seco, sin bromear: «Aquí lo que conteste no siempre fue humano, ¿eh?» No le creí del todo, pero tampoco quise discutir. Todos se acomodaron alrededor. Yo me incliné hacia el tablero con incredulidad, convencido de que no pasaría nada. En la madera había símbolos marcados a cuchillo, algunos frescos, otros casi borrados. Entre tres, tocamos el puntero e iniciamos la sesión. Y la tabla no tardó en reaccionar. El puntero se movió solo, de golpe. Todos levantamos las manos. El puntero marcó la letra M, y luego se detuvo sobre la palabra hola. Mis amigos dieron un paso atrás. Yo no. Intenté levantar el puntero, pero estaba firme, como si alguien lo sostuviera desde abajo. Las luces parpadearon y el tablero se agrietó con un tronido seco. Me molestó. Golpeé la mesa para demostrar que no me asustaba. Peor idea. La mesa respondió levantándose unos milímetros y cayendo pesadamente otra vez, como si algo golpeara desde dentro. Los demás corrieron hacia la puerta, y ésta se azotó después de que salieron. Me quedé solo, y la casa despertó. Un golpe seco retumbó en la cocina. Luego otro, más fuerte, como si arrastraran un mueble pesado. Una sombra pasó corriendo por el pasillo y tiró una cubeta metálica que rodó hacia mí, rebotando como si alguien la pateara a propósito. Mi propia sombra se alargó en la pared y después se duplicó, moviéndose con retraso. Intenté salir, pero una fuerza invisible me empujó de regreso de frente a la mesa. Mi cadera parecía anclada al borde. Algo me jaló las manos a los lados del tablero. El puntero golpeaba con fuerza el tablero de la Ouija. Los cajones se abrieron solos, y las herramientas del brujo cayeron a mis pies. Frascos, cuerdas negras, puntas oxidadas. Uno de los frascos estalló sin que nadie lo tocara, y su contenido se derramó como tinta espesa, avanzando hacia mí. El tablero se empezaba a cuartear por los golpes del puntero, que volvió a indicar y escribió: «No te vayas». Algo enorme corrió por el techo, pesado, marcando cada paso como un animal de huesos gruesos. La figura negra se metió arrastrándose por la puerta, doblando el cuerpo en ángulos imposibles. No caminaba, era como si reptara. Una voz salió de todas partes. «Me abriste. Sigue. Pregunta». Mi mano era conducida hacia el puntero, pero yo me resistía. Entonces, mi cuerpo se levantó del suelo como si me sujetaran del pecho. Algo empezó a prensarme los costados, aplastándome las costillas, obligándome a gritar en un rictus de dolor. Intenté respirar y solo tragué polvo caliente. La entidad me lanzó contra la pared. Caí sobre los frascos rotos y los pedazos me cortaron las manos. Pisé un gancho oxidado y me abrió el tobillo. El dolor me hizo reaccionar. Me levanté como pude. Agarré la mesa y la volteé con todas mis fuerzas, queriendo romper cualquier conexión. Solo un segundo después, la sombra imitó mi movimiento, amplificado. Lanzó la mesa contra el muro como si no pesara. La madera estalló contra la pared. Sentí el golpe de las esquirlas lastimándome. Intenté correr hacia la puerta trasera, pero algo me lanzaba contra las paredes, estrellándome con violencia. Objetos volaban hacia mí para impactarme. Una silla me golpeó la espalda, una repisa me cayó encima, y una cadena me golpeó el muslo. No podía respirar, no podía pensar. Con desesperación, me tomé de una columna para frenarme mientras la fuerza invisible me arrastraba de regreso al estudio del brujo. El yeso de la pared se cayó en algunos puntos y dejó a la vista una grieta vieja. Alrededor había ciertas marcas en el concreto, marcas de dedos humanos, como si muchísimas personas hubieran intentado arañar para sostenerse. No eran frescas. La entidad habló de nuevo, más cerca, como si me murmurara dentro del cráneo. «Ya es tuya». Mis brazos cansados se soltaron de la columna y volé hasta la grieta donde incrusté los dedos para sostenerme. No me dejé vencer, y al zafarme de aquello que me sostenía, me arranqué varias uñas. La grieta me succionaba hacia la pared. Lo que siguió fue bastante confuso. No sé cómo logré zafarme o salir.
Las heridas que me dolían mientras peleaba ya no me duelen. No sé si ya sanaron. Me pareció que todo fue un sueño. Tengo la sensación de que todo pasó hace mucho tiempo. Ahora me encuentro de nuevo con otros jóvenes que no conozco y preparan de nuevo una ouija. No conozco el lugar. Algunos se ríen de nervios. Yo nunca creí en esto, pero cuando empiezan, sus voces resuenan en mi cabeza. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Algo anda mal. Quiero hablar, pero no puedo. Ellos preguntan y sus palabras me taladran la cabeza. Si hay alguien aquí, manifiéstese. Yo solo quiero que se callen, que guarden silencio. Llevo mi mano a donde tienen la suya sosteniendo el puntero. Pongo mi mano sobre las de ellos y solo muevo el cursor hacia la palabra sí. La anciana de la iglesia. Yo prefería caminar por el barrio, una media hora en vez de tomar el microbús, cuando regresaba del trabajo. Pasaba siempre frente a la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán. Siempre había gente, algunos rezando afuera, otros recogiendo puestos, gente esperando o cenando, pero esa noche no había nadie. Solo la luz de un poste que parpadeaba y la fachada enorme, silenciosa, como abandonada. Al doblar la esquina la vi, sentada en la banqueta, con un abrigo viejo que parecía más grande que ella. Su cara estaba inclinada hacia un costado, como si escuchara el suelo. Caminé normal, sin hacer ruido, pero cuando pasé junto a ella levantó la cabeza de golpe. Me miró con los ojos muy abiertos, los tenía vidriosos, húmedos. Ya vienes tarde, me dijo, como si me conociera. Seguí caminando. La anciana se levantó sin apoyar las manos, como si la banqueta la hubiera empujado hacia arriba. ¿Vas a tu casa? No respondí. No parecía una señora del barrio. No era una indigente. Era otra cosa. La calle que siempre estaba iluminada se veía más oscura conforme avanzaba. Entonces escuché pasos detrás de mí, arrastrados, iguales a los de ella. Volteé y venía caminando a unos metros, directo hacia mí, con los ojos muy abiertos, sin parpadear, con las manos tomando las solapas del abrigo. Crucé la calle rápido, ella también. Me metí al mercado 89, entre los locales cerrados, pensando que la perdería, pero la escuchaba, no caminando, sino golpeando el suelo con los pies, como si cada paso fuera más fuerte que el anterior, como si pesara mucho. Los pasos se detuvieron y me detuve para ver dónde estaba. La vi parada, al otro extremo del pasillo, quieta, mirándome de frente, girando ligeramente la cabeza de lado, pero sin parpadear. Esos ojos casi desorbitados no me perdían un solo instante. Y ahí pasó lo que más miedo me dio. Sonrió solo de un lado, pero lo suficiente como para mostrar que toda su dentadura estaba formada por una hilera de colmillos delgados. Empecé a retroceder. Ella avanzó. Ahora no solo me veía a mí, veía en todas direcciones, como buscando algo en los techos y pasillos del mercado. Entonces, yo entendí que no me estaba siguiendo, me estaba acorralando. Me di la vuelta y corrí con todo lo que tenía. No escuchaba mis pasos, solo los de ella detrás, cada vez más cerca. Cuando llegué a la avenida Miguel Ángel de Quevedo, había gente, automóviles, ruidos. Pensé que ahí terminaría todo. Pero al cruzar hacia la parada del camión, un limpiaparabrisas que estaba en el crucero me tomó del brazo y me dijo: No voltees, no la mires de nuevo. ¿Quién?, pregunté, pero él me apretó más. La que venía detrás de ti no es de aquí, es de abajo. No la llames, no la pienses, no la mires. Lo dijo tan rápido que me hizo temblar. Luego me soltó y se quedó parado mientras yo subía al microbús detrás de algunas personas. Me senté junto a la ventana. Recordaba las palabras de ese extraño, pero mi miedo pudo más y terminé tratando de ver si la anciana me había seguido. El microbús avanzó. 2 cuadras más adelante la vi, parada, con el abrigo colgándole, viéndome directamente a través del vidrio como si siguiera sentada enfrente de mí. El micro avanzó más y pensé que la perdería, que se quedaría atrás, pero no. Apareció en la siguiente cuadra, parada en la banqueta, sin haber caminado, sin haber corrido, y en la siguiente, y en la siguiente, siempre del lado donde yo estaba sentada. Cuando por fin llegué a mi parada, bajé casi empujando a los demás, corrí la cuadra completa hasta mi casa, cerré la puerta con seguro, puse el seguro de arriba, encendí todas las luces. Me asomé por la ventana solo una vez, solo para asegurarme, y ahí estaba. No en la calle, no en la banqueta,
estaba parada debajo del poste frente a mi casa, con el rostro inclinado como la primera vez, como escuchando el suelo, como esperando que yo volviera a caminar. Levantó la cara, muy despacio, como si el cuello estuviera pegado, y movió un dedo hacia mí, y leí perfectamente sus labios. 1, 2, 3. Me alejé de la ventana. No volví a asomarme. Esa noche no dormí nada, pero lo peor pasó al día siguiente. Cuando salí de trabajar, mejor tomé un taxi de regreso. El conductor no esperó a que le dijera la ruta y entró en la calle de la iglesia. Me hice pequeña en el asiento, mientras le decía casi histérica que parara y diera vuelta. Al asomarme por la ventanilla vi mi cara en un poste casi enfrente de la iglesia. Había un cartel con mi cara y algo escrito. Le ordené parar. Con mucha precaución bajé mirando a los lados y me acerqué. Era una esquela con mi fecha de nacimiento y mi fecha de muerte. Justo la fecha del día siguiente. El turno de las 3 de la mañana. Trabajo el turno nocturno en un Oxxo en la calle República del Salvador. A esa hora todo está cerrado o dormido, menos nosotros. Y las ratas de la Merced que tampoco duermen. Y a veces se cuelan al cubículo de almacenamiento de la basura. Después de hacer el corte me asomé por la puerta. Un barrendero que siempre pasa de madrugada se detuvo, me vio directo y dijo sin levantar la voz: «Aquí no trabajas solo». Quise reírme, pero la manera en que lo dijo me apagó casi de inmediato la risa. La noche empezó normal. Reacomodé botellas, limpié la cafetera. Después de hacer el refil de las cámaras, uno de los refrigeradores vibró tan fuerte que pensé que se iba a reventar el vidrio. Lo abrí y varias latas cayeron al suelo al mismo tiempo, como si alguien las hubiera empujado desde dentro. Cerré la ventanilla de servicio nocturno y un chillido raro se escuchó dentro. No había nadie afuera. La calle estaba vacía. Fui a revisar la caja de fusibles y cuando regresé, las escobas estaban tiradas, como si hubieran sido aventadas con fuerza desde la bodega. Me dio coraje más que miedo. Fui directo a revisar las cámaras. En la del pasillo de botanas, algo bajo cruzó arrastrándose por el suelo, rápido. Volví a mirar. Intenté ubicar usando los espejos aquello que se movía, pero no había nadie. Entonces empezó todo. Las bolsas de papas tronaron solas, una tras otra, como si las apretaran. Las puertas de los refris se abrieron con tal fuerza que rebotaban. Un letrero de oferta salió disparado y me cortó la ceja. Las cajas de cigarros se cayeron de los exhibidores y el lector de precios empezó a pitar sin parar, como si alguien lo estuviera pasando frente al láser. Y luego, oscuridad total. Pero el apagón no fue general, solo quedó la luz de la bodega encendida. Entré y vi que entre los estantes una silueta se movía. No caminaba, se deslizaba. El carrito de limpieza se lanzó contra mí tan fuerte que me tumbó. Algo me agarró del tobillo y me arrastró varios metros raspándome contra el piso, hasta que me sostuve de un estante. Del refri salió volando una botella de café helado que estalló justo donde había estado mi cabeza segundos antes. Intenté correr, pero la puerta de la bodega se cerró de golpe. Adentro se escuchó cómo los estantes caían y un gruñido grave, como si alguien respirara con esfuerzo, o como si disfrutara. Sabía que si me quedaba parado me iba a jalar. Tomé un extinguidor, lo levanté y me preparé para pelear aunque no pudiera ver contra qué. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas. La cerradura cedió, pero al abrirla, algo me jaló del cuello hacia adentro. Alcancé a lanzar el extinguidor sin apuntar. Escuché cómo golpeaba algo blando, como carne, y luego caía pesado al suelo. Algo gruñó. Me vi por un segundo libre y salí de la bodega. Aproveché el espacio y salí corriendo hacia la salida. No llegué. El anaquel de vino se volcó frente a mí. Salté entre los vidrios. Con dedos temblorosos encontré la llave en mi bolsa y abrí la puerta de golpe. Caí de rodillas en la banqueta. Desde dentro se escuchó un golpe tan brutal que del techo se cayó parte del plafón. No volví a entrar. En la mañana, cuando llegó el gerente, me llamó para enseñarme las cámaras. En cada toma donde yo corría, una figura negra iba detrás de mí, tan pegada que parecía que respiraba en mi nuca. Y en la última imagen, justo cuando salgo,
Se ve claramente como algo invisible lanza un último zarpazo, sin alcanzarme. Hasta aquí, en estas 3 historias, las cosas que no vemos fueron las que más daño hicieron. Un ente que no obedecía reglas en la Ouija, una anciana que no era humana rondando una iglesia, y algo en una tienda que no dejó trabajar a nadie en paz. Si tienes una experiencia así, cuéntanosla en narracionesnegras@gmail.com. Suscríbete, déjanos tu like y recuerda, de noche, lo que te encuentra primero no siempre es humano. Escucha lo que habita en las sombras, en Narraciones Negras.